estamos en De Palabra en Palabra. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar esta emisión de los libros y sus alrededores, los libros por la televisión. Como ustedes verán, hoy estamos en otro lugar, en el viejo lugar donde hacíamos el programa. Pero bueno, pues tenemos lo suficiente como para comenzar. Saludamos a Paco, que está ahí en la cabina, ahora sí lo veo. Cualquier cosa que vea aquí, sí lo veo de directo. Buena tarde, Paco. Y saludamos a Quique, que está por allá. En fin, ahora aquí que no lo vemos, pero a Paco sí. Comenzamos con un poema nada más y nada menos que de César Vallejo. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada. Y en estos momentáneos pantalones yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego, con mi muerte querida y mi café. Y viendo los castaños frondosos de París y diciendo, en un ojo, ¿es un ojo este? Una frente esta, aquella, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años y siempre, siempre. Dije chaleco, dije. Todo, parte, ansia, dice casi, por no llorar. Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado y que está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustaría vivir siempre así fuese de barriga, porque, como iba diciendo, y lo repito, tanta vida y jamás. Tantos años y siempre, y muchos siempre. Es un poema de César Vallejo. Qué construcción de las imágenes de Vallejo, qué construcción, quizá, no digamos de las imágenes, sino de esa cosa que está en la buena escritura de la poesía. Yo creo que César Vallejo es de los mejores poetas latinoamericanos, ¿no? Hecho un poco a un lado por una tradición exquisita de escritores que vivieron en París, que hicieron tal y tal cosa, que, en fin. Pero Vallejo fue de los grandes poetas. Su poema de los Heraldos Negros, su libro de Trilce, que hoy lo recordaba con mi amigo Alejandro y con Luis Jaime Cortés. Hablábamos de ese libro tan aventurado. Un libro aventurado. Trilce es un libro fundamental para la poesía latinoamericana. Y creo que ahí la poesía es como un reguero de palabras exactas, como un juego de dados, ¿no? Un juego de dados que nunca falla. Nunca falla en esas palabras que lo dicen tan sencillo y que no es nada sencillo lo que están diciendo. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante, por ejemplo, en Rulfo. Eso es lo interesante en Arreola, en esos narradores llanos y sabios. Vallejo era sabio. Y bueno, creo que a lo mejor podemos hablar un poquito de qué años es Vallejo.
Él nació en 1892, justo cuando murió Herman Melville. Y un año después nació de que muriera Walt Whitman, por ejemplo. Es uno de los mayores poetas, ya lo he dicho. Su manera de escribir en ese libro pequeño, exquisito y preciso, Trilce, es una nueva escritura. Es una escritura que salvaguarda esa tradición de los vanguardistas, ¿no? Es decir, a mí me parece un libro, lo leo hoy día y es un libro que me habla mucho, no pasa. Y sus juegos, sus juegos verbales en la construcción del verso que invierte, que juega, que quita, que hace verbos sustantivos, que hace todo eso, me parece muy, muy, muy bueno. Él murió en París en 1938, un año antes de que naciera José Emilio Pacheco. Y aquí tengo voy a leer una cuarteta que: considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Es un fragmento de un poema, considerando que en frío imparcialmente. Ese título le ponen como la primera línea. Y bueno, creo que le platicaba yo el otro día a Oscar, que ahorita va a estar con nosotros. A Oscar Millán le platicaba que yo estuve sentado en la tumba de César Vallejo en el cementerio de Montparnasse. Una sensación muy extraña, muy nueva. Yo había platicado con un amigo escritor que tuvo una beca para viajar en Europa y iba a visitar las tumbas de escritores que a él le quería estudiar. Y me hablaba de que era una experiencia única. Pues le creí, pero no sabía qué era eso. Es decir, ¿cuántos poemas había leído de Vallejo? ¿Cuánto sabía de Vallejo? ¿Cuánta cercanía? ¿Qué relación tan profunda llega a tener uno con un poeta que lee mucho y que le gusta y que le dice, que lo estremece, que vive con sus palabras, que vive con sus poemas? ¿Cuánta cercanía hay entre un lector y ese autor? Mucha. Y uno la vive. Pero haber estado sentado en la tumba de Vallejo, no había sentido jamás esa cercanía verdadera con el hombre que había escrito esos poemas que yo había leído tanto y por tantos años. Una sensación única. Es como decir, estuve con César Vallejo, ¿no? Más tardecito leeré seguramente de sus poemas famosos, ¿no? Piedra Blanca sobre, ¿no? Esos poemas, Los Heraldos Negros, qué cosa, ¿no? Que son lugares comunes, pero ni modo, tenemos que volver a ellos, porque yo estoy seguro que alguien que me está viendo ahorita no conoce a César Vallejo y hoy le haremos conocerlo, le estamos haciendo conocerlo, eso es muy importante. Siempre hay alguien que viene por primera vez a las cosas que suceden en el mundo.
aunque para algunos que ya somos muchos más grandes, sean lugares como, bueno, eso ya lo conozco, y hasta con cierto desánimo, digamos las cosas, pero siempre hay alguien que está llegando a una cosa vieja, que piensa y que hace que sea inaugural, nueva, ¿no? Qué maravilla que alguien nos esté viendo y no conozca a César Vallejo, y hoy lo conozca, hoy sepa quién es César Vallejo, uno de los poetas peruanos más importantes de la lengua española. Y que de pronto le dé curiosidad y que se acerque, que vaya, que busque. Ahora en internet es tan fácil. Y que diga, a ver, poemas de César Vallejo, le apriete una tecla, vaya y empiece a leer y compruebe que César Vallejo es un gran poeta, y que por su propia opinión él diga, claro, es muy bueno César Vallejo, me dijo tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, como nos ha dicho a muchos que lo hemos leído. Para eso sirve la poesía, para estremecernos. Y también sirve para olvidar otras cosas que no sirven para nada. Creo que también vale la pena acercarse a la poesía para encontrar cosas nuevas, pero también para comprobar que la palabra es poderosísima. Las palabras son muy poderosas. Las palabras han hecho al mundo, ¿no? Si nuestra raíz es el lenguaje, aunque nada más lo usemos y no sepamos muchas cosas, ¿no? Pero la raíz es verdaderamente el lenguaje. Las historias están sustentadas en las palabras. Pienso aquí hay un verso que hace ratito leía y fíjense, hay días, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza al que me odia, al que me rasga su papel, al muchachito, al que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese poema? También, es decir, me viene una gana ubérrima ¿no? de abrazar el cariño, ¿no? ¿Qué manera de amar la vida? ¿Qué manera de amar la vida? Lo que decía el poema primero, ¿no? Si hoy tengo menos ganas de vivir, pero amo la vida y amo mi muerte y el café, decía, ¿no? Vallejo, un poeta espléndido que hay que revalorar y hay que releerlo. Una historia dura que vivió él. Ya platicaremos al ratito con Oscar Millán, que Oscar sabe todo. Por ejemplo, cuando llegó a París, o a qué fue a París, a lo mejor Oscar nos saca de dudas, pero ¿a qué se iba a París? Yo creo que a que lo conocieran, ¿no? Pero bueno, el destino de los hombres está escrito, nuestro destino está escrito, y la poesía nos lo ha dicho. Oigan este verso: quiero ayudar al bueno quiero ayudar al bueno a hacer un poquillo de malo. Con ese verso nos vamos a un corte. Regresamos.
Ya estamos de regreso. Oscar Millán, ¿cómo te va? Bien, aquí andamos. Hablaba de César Vallejo hace un momento. Y fíjate que sí sabemos que tuvo sus, ¿cómo se dice? Sus inclinaciones políticas y que fue un hombre liberal y tal. Pero ¿por los 20 se fue a París o en qué año fue? Pues Trilce es del 22. Del 22. Uh-huh. Y la fecha exacta de su vida no la tengo, pero sí fue parte de su exilio. Uh-huh. Y esto que subrayas de la novedad de Trilce, en los artículos que él mandaba al periódico del Perú, que ahorita no recuerdo el nombre, en alguno anota los conciertos a los que él iba. Y no le hacía feos a la vanguardia musical parisina de aquellos entonces. Uh-huh. Y subrayaba algo: me asombra tanto que yo sea el único literato que viene a estos conciertos. ¿Dónde están mis amigos poetas y mis amigos escritores? ¿Por qué están tan al margen de la música de Satie? Uh-huh. Y otras novedades a las que él no le hacía el feo. Entonces, esos gestos de ese lenguaje tan nuevo de Trilce, o tan arriesgado, pues está en consonancia con un hombre que exploraba y que de verdad estaba interesado en los caminos que estaba abriendo a la gente. En este caso, Erik Satie. Y bueno, camino que luego desandó, ¿no? Ya vemos el Poemas Humanos y ese último poemario que le dediqué a España, pues de esa aventura que fue Trilce queda menos. Pero definitivamente, gracias a esa aventura que fue Trilce, estos poemas son asombrosos. A mí me gusta, me encantan los 9 monstruos. Ajá. No sé, me asombra ver todo en Bonifaz Nuño y en tantos poetas, en Eduardo Lizalde, que son grandes poetas nuestros, que tienen guiños a esta forma de versificar de Vallejo, o de cambiar el orden de los adjetivos y los sustantivos. Influyó de una manera notable en las generaciones posteriores, quizá a los de la generación de Bonifaz Nuño, por ejemplo. Sí, poderosísimo, ¿no? Sí. La influencia. Ahora, no tenemos la fecha exacta en que llegó a París y de qué manera se fue. No, mira, yo recuerdo nada más vagamente esto de las cuitas que tuvo en el Perú, su encarcelamiento y el exilio. Y pues que estaba a 2 velas, ¿no? Le mandaban dinerito, por ahí en España consiguió alguna beca, una beca pues alimentaria. Y más o menos, pues este poema que le dedica Marco Antonio Campos a Vallejo, esto ya se sabe. Un latinoamericano que sufrió en París, un poeta latinoamericano que sufrió en París. Pues es muy común. Y uno ve a Vallejo, ve la vida de Muy bien. Es que Paco nos estaba enseñando ahí la pantalla y pues salimos los dos, Oscar. Sí. Ve las bitácoras de Ribeiro y pues son iguales, unas bequitas raquíticas, ahí estar queriendo hacer un poco de bohemia, de pararse a comprar libros o abrigos. Vivió modestamente en París, ¿no? Hasta que conoció a Georgette. Georgette, que fue su esposa hasta el final, hasta su muerte, ¿no? Claro, y ahí Marco Antonio Campos, de no haber sido por Georgette, Vallejo no la libra. La verdad es que en un país y en una ciudad tan de dinero, donde muy poco hay que hacer, cuando
pues no puedes aguantar un mes en los metros. Dormirás como él lo hizo una noche, 2 noches, pero gracias a Georgette y a otra pareja antes de Georgette, pues fue que él pudo tener alguna estabilidad para escribir. Una mujer que salva a un poeta se lo merece, ¿no? Sí, Digo, así es. el poeta se lo merece que lo salve una mujer. Los heraldos negros, Oscar. Claro. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como en charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Qué cosa, es un poema de los grandes poemas de lengua española, ¿no? Y bueno, hay un poema, Luna, corona de una testa inmensa que vas deshojando en sombras gualdas. Qué cosa, ¿no? Un gran poeta, sin duda. Ahora, creo que ha dejado una obra que no ha sido fácil que las reediten, que sea más popular como otros poetas, ¿no? Como Neruda, por ejemplo. Bueno, no ganó el Nobel, pero también la gente valúa a los poetas por sus premios, pues, los pobres premios, además. Digo, pobres premios porque finalmente pues hay muchos premiados que no levantan media tonelada. Pues dices premiados y la editorial Premia que te editó a ti, por ejemplo, tenía muy a bien sacar a Vallejo, sacar a un montón de clásicos europeos del siglo XX. Sí. Y yo los dos, un Vallejo que conservo y otro que regalé, lo agarré en una librería de Viejo, una poesía completa de Vallejo en esta editorial, en una colección que La Nave de los Locos. La Nave de los Locos, ¿no? Sí. Por ahí andaba también en esa editorial una plaqueta tuya. Sí. Que quedé de volver y ya cuando volví con el librero de Viejo ya no estaba. Pero se vendió, Oscar. Esa es la primera noticia que tengo, que de que un libro mío se venda. Pero bueno, mira, fíjate que ya hablaremos de mi nuevo libro que viene ahora el 14 de julio, se presenta, que hay una preventa y se han vendido. Eso está bueno, ¿no? Y sigo con el mercado de Vallejo, su suerte editorial, y hace 2 años yo vi en Gandhi una poesía completa de Vallejo en editorial Acal, pero pues en 1,000 pesos. Sí, muy bonito el libro, pero yo creo que si Vallejo lo pusiera en estas editoriales baratitas que como Editorial Tomo o Editores Mexicanos Unidos, que uno los encuentra en los puestos de revistas. Y agarras ahí a Huxley, a Wilde. Sí, fíjate que hay ediciones caras y a mí, digo, no me alegra que sean muy caras porque uno no tiene para comprarlos, no les alcanza o tienes que ahorrar o tal. Pero dices, estos editores que se enriquecen, pero con lo bueno. Es decir, si se enriquecen con libros extraordinarios que merecen una edición preciosa, que se enriquezcan, ¿no? Pero también hay que ver en que
el libro en México, finalmente, digo, lo tenemos que decir, es muy caro. Ujú. El libro es caro, digo, no es fácil tener libros todos los días, digo, cada semana o cada mes comprar 5 libros. Ujú. Yo en 6 meses me compro uno, ¿no? Pero bueno, creo que también el hecho de que ahora el libro, los amantísimos de la tecnología y de los libros digitales, me perdonarán, pero se está vendiendo muchísimo el libro de papel. Ujú. Es increíble cómo ha disminuido el comercio digital de libros. Hablo de libros de literatura, ¿no? Entonces veíamos hoy con un amigo las estadísticas de los libros, de cómo ha bajado la venta de libros digitales, ¿no? Y entonces, porque mira, compras libros digitales y terminas por no leerlos, porque cuando vas a tu máquina, cuando vas a tu teléfono, ya tienes tantas cosas que hacer ahí en esa pantalla que te olvidas de leer, ¿no? Y además, bueno, leer de pronto en pantalla es más cansado que en un libro de papel que tú lo abres y lo olfateas y lo acaricias. Es un libro que es un cuerpo, ¿no? Entonces, pero es cierto que los libros digitales han bajado en sus ventas y me alegra mucho que los de papel se sigan vendiendo. Vamos a un corte de Oscar y regresamos. Vamos a hablar de Enrique Lin, ¿verdad? Así es. Ok, regresamos. Es cierto, los gustos de las generaciones cambian, ¿no? Sí. Digo, de manera natural o de manera circunstancial o por el tiempo que se vive, ¿no? Me impresiona que ahora les guste a tantísima gente, Peso Pluma, por ejemplo, ¿no? Un cantante, ¿no? Ujú. Que yo creo que no lo he escuchado, pero voy a escucharlo porque, bueno, millones de gente los siguen. No sé de qué hable, no sé de qué... Pero bueno, las generaciones tienen sus gustos. Todavía mi generación, lo decías ahorita fuera del aire, nos gustaba Vallejo mucho. Los Heraldos Negros la Los conocían, era como Era para nosotros cuando jóvenes un poema indispensable. un poema amuleto, me da la impresión. Sí, amuleto. Y que además nos dijo mucho. Claro que a los jóvenes de hoy, 2023, les dice algo, pero ni siquiera muchos han llegado a acercarse a Vallejo. Y creo que los aburre esas vidas difíciles que tuvieron los escritores y que es natural, digo, era natural en esa circunstancia de que la literatura no da para comer, no da para vivir, para hacerse rico mucho menos, ¿no? Que habrá los que todo eso, pero que tengan millones de pesos vendidos en libros y que den conferencias. Me enteré de que uno de esos de superación personal, no me acuerdo quién, pero es un vendedor de libros, cobraba 120,000 pesos por una conferencia. Bueno, que se los paguen, ¿no? Pero me parece una infamia. Una infamia de un vendedor, un comerciante de palabras, ¿no? Donde finalmente esos libros hay una cantidad una manera de prostituir el pensamiento, ¿no? Todo eso. Y me impresionó que me dijeran, quien me dijo, cobra 120,000 pesos por una conferencia y pide avión en primera y todo.
Entonces, bueno, eso les molesta a los jóvenes de hoy que seamos tan mal pagados los escritores, ¿no? Que escribamos un poema y nadie nos lo compre, ¿no? O pintemos un cuadro y nos lo quieren regatear, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que ya les molesta, porque vivimos un momento en que el individualismo y eso es mucho más acariciado por las generaciones, ¿no? Enrique Lin. Sí. Leíste. Tiene un título muy bonito, ¿cómo se llama? La musiquilla de las pobres esferas. La musiquilla, ¿no? Sí, pues hay un gesto irónico a esta música celestial. Sí, sí. Y además, pues valiente el título porque es un libro que apareció en el 69. Uh-huh. Yo de Enrique Lin lo que quisiera decir es que él, previo a este libro, ganó un premio Las Américas, uh-huh. Casa Las Américas, ¿verdad? Sí, de Madrid, ¿no? Y ahí estaba en el jurado Gonzalo Rojas, José Emilio Pacheco. Y pues estos poemarios que entran con seudónimo, uh-huh. firmaba como uno más. Uh-huh. Y pues se lo llevó con un jurado. ¿Con ese libro? Con no, con otro anterior. Ah, ok. Y por unanimidad. Entonces, en un jurado pues que estaba así... José Emilio Pacheco. Gonzalo Rojas, y no recuerdo qué otros dos, pero no eran menores. Ajá. Ahorita los que más... Pues también por los que yo más he leído y que tengo yo, uh-huh. me acuerdo de esos nombres porque conozco su obra, ¿no? Bueno, con esos jueces sí. Y pues después de Neruda, de Nicanor Parra, entre lo que ahorita es Zurita y Nicanor, que ya murió, pues estaba Enrique Lin. Uh-huh. Venía como en esa línea. Y este libro es bien emblemático porque es un libro donde parece que escribe contra la poesía, pero más que contra la poesía, duda del ejercicio de la poesía y subraya el abismo desde el que escribe el poeta. Uh-huh. También subraya la inutilidad del oficio de escribir, uh-huh. pero en esa aparente holgazanería del poeta, uh-huh. y en esa nadería de levantar un poema, está además también su resplandor y su fuerza. Uh-huh. O sea, ¿de qué sirve la oración de los santos? Uh-huh. Fíjate que yo he leído, ¿te acuerdas la antología de poesía hispanoamericana que... ¿Cómo no? Que hemos visto ahí? Sí. Fíjate que es lo único que he leído de Enrique Lin. Ya te voy a hacer caso, Oscar. Voy a leerlo pues digo más, no tengo un solo libro de Enrique Lin, pero ahí lo leí. Y tengo remotos ecos uh-huh. de su poesía que no me desagradan. Voy a leer, y ese se me antoja, es La musiquilla de las pobres esferas. De las pobres esferas, qué padre, ese título está muy bueno, ¿no? Y entonces, ¿es un libro amplio? No, son como 100 páginas, uh-huh. y en la... Memoria Chilena es un sitio del gobierno chileno donde tiene a sus mejores poetas escaneados. Y ahí puede uno descargar. Fíjate que es muy buena idea. Les damos un consejo a los funcionarios de la cultura en este país. Que hagan eso. Que abran un sitio. ¿Cuánto cuesta una página web? Díganme, ¿cuánto cuesta para un gobierno? Pongan ahí a los poetas importantes mexicanos al servicio de la gente. Y entonces sí, los poetas darán un servicio, ¿no? Sí. Eso sería muy interesante, fíjate. Y además, las escáneres son de primeras ediciones. Uh-huh. Y me pasa esto que cuando yo leo mucho en tableta. Ah, pues qué delicia leer las primeras ediciones. Entonces, como están escaneados de primeras ediciones, me pasa que se me olvida que como que engañan a la cabeza. Uh-huh. Hay PDFs, pues... muy bien escaneados. Sí, y otros que son de misericordia. Que casi es un sacrificio leer, como leer manuscritos, ¿no? Pero estos, como están así del original, de verdad hasta parece, se te olvida de repente, ves la belleza de la tipografía, uh-huh. la distribución, ves cómo quedaba la página, uh-huh. Están muy bonitos. Entonces, lo que encuentren ahí de Enrique Lin. Y es un libro que disfruta el lector de poesía,
pero que disfruta mucho el escritor de Ujú. poesía, de novela, porque ahí puedes ver en ese espejo negro de Enrique y de sus declaraciones sobre la escritura, pues más o menos si estás escribiendo Ujú. o estás muy lejos de Ujú. escribir. Y Estos poemas son, dice, son un poco como contra el oficio, es decir, no, ¿sabes? Pareciera, no, más bien son como dubitativos. Mm. No, él duda del acto de escribir, pero en el mismo poema, por la fuerza del poema, no refrenda el acto de la poesía, Ujú. refrenda la poesía. Pues como esta Claro. antipoesía de Nicanor, que es poesía. Ajá. Pero es un poeta que duda mientras escribe. Ujú. Pero la verdad es que terminas el libro y bueno, esas últimas líneas, porque escribí Ujú. estoy vivo. Ujú. Después de cuestionarse el oficio de poeta y de la Ujú. escritura. Entonces, es un poeta que no se miente. Y cualquiera que escriba y que se aventure en esas páginas, recibe una bofetada cordial Ujú. sobre, Ujú. pues no deja, De autosacudirse, sí, exacto, ¿no? exacto. Además, porque él fue un poeta, sí, valorado en Chile, pero nunca fue un poeta oficial. Nunca fue un Ujú. poeta rico, nunca Ujú. fue un poeta funcionario, no fue Ujú. un poeta, nunca tuvo una camarilla, tenía muy Ujú. pocos seguidores, Ujú. entre ellos por ahí estaba Zurita, que mira, es Ujú. todavía el que tiene voz ahí. Ujú. De esta talla, en Chile hay muchísimos poetas, Ujú. entonces yo creo que esa competencia también hace que haya poetas menores, medianos y pues los que Ujú. nos llegan hasta nosotros. Pero, Ahorita pensé, ¿te acuerdas que alguna vez platicábamos de que sería muy interesante algún día hablar de la relación entre el poeta y el Estado? claro, Que bueno, hemos visto, como dice, hay muchos poetas que han sido funcionarios, ¿no? Digo, yo estuve en esa situación muy poco, pero creo que se puede volver una costumbre. sí, se hace Se ya. puede volver una costumbre y quieras o no, como decía Pacheco, las becas sirven para domesticar a los poetas y solitos se domestican a los escritores y a los artistas en general, ¿no? Es decir, me están dando dinero, Sí, ¿no? pues de ahí venía la autoridad moral de este hombre, un Ujú. poco, que no tenía pues ni corte ni séquito. Ujú. Y pues un amante de Góngora, Ujú. sus poemas más o menos también algunos, La pieza oscura, están labrados así con ese gongorismo, Ujú. pues esa abstracción, pero no es vacua. La verdad es que a Ujú. veces en 2, 3 leídas se empiezan a abrir y cuando tienes experiencia, por ejemplo, con el arte moderno, dices, no entiendo, pero entiendo. Ujú. Y la tercera y cuarta, como con Vallejo, Ujú. se van abriendo Ujú. y dan ese aromita Ajá. que da esa poesía. Y es como decía Eliseo Diego, ¿no? Es decir, de las traducciones, Ok. que siempre me ha gustado mucho eso que dijo él. Dice, ¿qué se traduce de la poesía? Dice, el traslado de la poesía a una lengua que no es la lengua madre, donde nació, por lo menos, o al menos debe quedar el aroma, Mm. ¿no? Un poco eso. Vamos a un corte. Sí, Paquito, vamos a un corte. Muy bien, regresamos. Fíjate que ya que volvimos, me acordé de que he querido hablar de este libro por una particularidad, que es de Paul Valéry, El discurso de a los cirujanos, que en esta edición de Verde al Lago es la traducción de Francisco González Cruzí, a quien le debemos un programa, por ejemplo, con un libro que se llama
El rostro y el alma, que habla de qué significa tener la frente de olla, ¿no? Es decir, que es la nariz, los labios, las orejas, el cuello, las manos, el vientre, es decir, todas las partes del cuerpo, la forma que tienen, habla, ¿no? Entonces él estudia con mucha minuciosidad, de manera profunda, la historia de lo que se ha dicho de las partes del cuerpo y lo que significa, es decir, quién tiene el carácter tal, generalmente los orejones tal, es decir, no sé, ¿no? Pero es un libro valioso. González Cruzí traduce este discurso a los cirujanos de Paul Valéry y habla de lo que piensa. Él es un científico que recuerdo, hoy platicaba con Alejandro López Urquiza, un amigo, abogado que escribe cuentos, platicábamos de cómo lo que decía lo que decía González Cruzí de Valéry y de la traducción, que se acercó a traducirlo. Él vive en Estados Unidos, me parece, pero tiene libros, una cosa sobre el erotismo que le publicaron en México, y tiene un ensayo sobre el estornudo, ¿de dónde viene el estornudo? ¿Qué es el estornudo? ¿Qué movimientos, qué música hay adentro que al estornudar además tenemos una sensación de alivio, ¿no? Ese tipo de cosas es muy bueno. Y aquí hace el prólogo de este libro y la traducción que además es vienen unas reflexiones sencillas sobre el cuerpo, cómo suprimir al ser vivo dándole por nada, y en fin, es un libro muy curioso, muy interesante, de los que publicaba Verdea Lago, que también publicó un compendio sobre la novela del Marqués de Sade, fíjate, consideraciones sobre la novela, lo que pensaba el Marqués de Sade, y este libro quería pues recomendarlo, sobre todo por el traductor, que es Francisco González Cruzí, de quien recomiendo que lean lo que encuentren de él. Es muy, muy bueno. Cosa aparte, nada más les enseño y les presumo, este libro no es mío, este libro es de Oscar Ulises, de James Joyce, en inglés. Entonces me lo presta Oscar aquí para tapar algunos personajes de acá atrás. Entonces, bueno, ni modo. Enrique Lin, yo creo que sí, bien vale la pena que nos acerquemos a ello. Y yo prometo, es más, yo creo que me compartes el PDF, claro, de La musiquilla de las pobres esferas. Es un titulazo. Otro libro que quería comentar, yo no sé si ya lo leíste, Oscar, La historia del señor Sommer, de Patrick Süskind. No. Es una novelita breve, deliciosa, una novela. Fíjate que cuando salió El perfume, de Patrick Süskind, pues fue un libro estruendoso. Incluso lo acusaron de plagio, le dijeron que se lo había robado a algún escritor del siglo donde ocurre la historia del perfume. Y no es cierto. Claro que no. Patrick Süskind era un profesor de literatura que vive en París, digo, no sé si viva, en un barrio de estudiantes. Después de su éxito del perfume, él siguió viviendo ahí solo, digo, no sé, pero muy modesto, y bueno, lo acusaron de, no pueden ver una obra maestra, que lo acusan. Y después viene, no estoy seguro si La paloma, y es una novela, digamos, muy contemporánea, de otra manera, pero igual de obsesiva. Y luego viene El contrabajo, que es un relato, digámosle, teatral,
un monólogo de un tipo que toca el contrabajo en una orquesta y que el contrabajo es gris y tal. Y luego viene esta joya. Después un librito de cuentos también, de 5 cuentos, buenos. Nada como el perfume. Nada como el perfume, porque es una obra muy, muy alta, ¿no? También tiene el plus de que ocurre en otra época, ¿no? Y está perfectamente cuidado, por eso eso fue un elogio el que le hicieron, ese se lo robó a un escritor de esa época, ¿no? Fue un elogio. Y esta novelita a mí me gusta mucho porque es una buena historia que habla de las consecuencias de la guerra sin decir nada. Y las consecuencias de la guerra es el señor Sommer, que no habla con nadie, que le preguntan a dónde va y dice que lleva prisa y no se le detiene y sigue caminando con una mochila a la espalda vacía y con un bastón porque se quedó caminando hasta después de la guerra, ¿no? Entonces, la figura del señor Sommer es un símbolo de cómo caminaban en la guerra, porque no había transporte, no había comida y llevaban comida y agua, ¿no? Y se hacían de un bastón un palo para, pues no sé, ¿no? Para defenderse, para apoyarse. Y creo que lo dice de una manera maravillosa esta novela, además con unos dibujos de Sempe, un ilustrador muy bueno, muy famoso. Y la novela transcurre contada por un adulto que cuenta cuando era niño, con la visión del niño, ¿no? Entonces, ese es el doble mérito, me parece, de esta narración, que es la historia del señor Sommer, que Sommer en alemán, traducido al español, es verano. Entonces, pues eso recomiendo. Y creo que este montón de libros, a ver, tenía otra cosa. Billy Wood también, que tenemos pendiente de hablar de ahora que estoy leyendo novelas de barcos, hay que hablar de las novelas de los barcos, como Los Piratas Fantasmas de Hodgson, como Melville, lo que escribió Melville, del Billy Wood. Tiene otra, su primera novela fue de una hazaña en las Islas Polinesias, donde lo atraparon unos caníbales. Y Melville y otro los tuvieron cautivos, y a uno de ellos, si la información no me falla, a uno de ellos se lo comieron, y a Melville lo vendieron, porque alguien se los compró, y de esa manera se salvó. Entonces creo que de esa aventura escribió su primera novela, que ahorita no recuerdo cuál es, y después vino Billy Wood, me parece. Pero bueno, Billy Wood es la historia de un marinero, y Melville, pues sabemos que se embarcó, fue marinero, ¿no? Y después escribe Moby Dick en función de aquel barco que destruyera una ballena, un cachalote enorme que destruye a un barco que se llama el Essex, que salió de Nantucket en el 19 y iba a ser un año de navegación, y entonces la ballena le pega una vez, le pega otra vez y lo hunde. Y fue muy famoso ese hecho, de ahí partió Moby Dick, ese hecho porque en la realidad, sobrevivieron 93 días, al grado de que llegaron a una isla los náufragos y dijeron, bueno, ¿quién le toca morir? Para comerlo, ¿no? Entonces se hacen una rifa, eso se dice porque 2 sobrevivieron y eso lo cuentan ellos. Y hacen una rifa a ver quién va a morir, pero también hacen una rifa a ver quién lo va a matar. Y es terrible, estoy hablando de la realidad. Y de la realidad que se contó en los periódicos en ese entonces, en
en 1820 o en que las noticias, y hubo muchos relatos sobre la tragedia del Essex, ¿no? Que salió de Nantucket, y unos cuentos, unos relatos, textos periodísticos, reportajes, todo eso, y viene Melville y escribe Moby Dick y ensombrece todo, ¿no? Entonces, pero Moby Dick está basada en esa tragedia, ¿no? Ahí construye el capitán Ahab, ese arponero indígena que es impresionante, ¿no? Que tatuado, fortachón, con una puntería milimétrica, ¿no? Pero bueno, hablaremos de Billy Budd, me gustaría, porque fue su novela exitosa. Ya nos vamos a ir. Oscar, pues, promesa, Enrique Lin, me lo vas a compartir. Y bueno, la próxima semana hablaremos de algún otro, cosas que dejamos pendientes todo el tiempo porque no nos alcanza el tiempo. Aquí viene, vamos a leer por último un poema de Vallejo. Pues nos vemos la próxima semana, Oscar. Así es. Allí en casa nos vemos la próxima semana. Paquito, muchas gracias. Cambiamos de escenario, pero no de fondo. Querer. El mío, el mundial, interhumano y parroquial, provecto, me viene a pelo, desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos, da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre, besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano, impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros. Recuerden, amigos, si nos da por besar aquello que tanto nos gusta y tanto queremos, vamos a besarlo y de paso lo abrazamos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.